Hola, soy un osito hecho de hilo. Quiero ser amigo de los niños y las niñas de todo el mundo mundial. ¡Ay, me he caído, socorro! Ya te tengo. Hola, buenos días. En este vídeo voy a introduciros brevemente cómo se hace este muñequito de osito. Al principio utilizo 6 hilos para empezar con la cabeza y haciendo nudos oblicuos al revés voy agregando poco a poco los hilos. Y ahora os voy a mostrar cómo se agrega los hilos poco a poco para tener poco a poco también la forma redonda de la cabeza. Entonces cojo este hilo que voy a agregar, lo cuelgo detrás de un hilo de estructura que es el hilo rojo, detrás, y luego lo fijo para poder manipular el hilo mejor, y luego hago nudo oblicuo encima de este hilo que acabo de agregar, y hay que ajustar mucho este hilo y tirar con fuerza para que se quede en la cabeza firmemente. Hago la segunda vuelta de este nudo oblicuo al revés. También empujo un poco con las uñas y luego hago otro nudo en el hilo que está al lado, que ya existía. También 2 vueltas para hacer un nudo oblicuo al revés. Y el siguiente nudo lo hago encima de la otra punta de este hilo agregado que he pasado por detrás del hilo que acabo de hacer el nudo. Pongo 2 vueltas, así ya este hilo agregado se queda fijamente en la cabeza. Y como he doblado este hilo agregado, entonces ahora son 2 hilos más en la cabeza. ¡Tadán! Ya tenemos las orejas hechas y además, como estaba agregando hilos poco a poco, entonces pronto vamos a llegar a la parte más ancha de la cabeza. En total vamos a tener en la parte más ancha de la cabeza 48 hilos para hacer vueltas. Y luego se reduce poco a poco para llegar hasta la parte más estrecha de la cabeza, que es el cuello. Muy bien, ya tenemos la cabeza hecha. Podéis ver que hasta el cuello se ha reducido un montón el tamaño de la cabeza, y eso se hace reduciendo los hilos sin hacer nudos sin ello. Al final, en vez de 48 hilos en la parte más ancha, en la parte del cuello solo quedan 24 hilos. He juntado los hilos reducidos con un celo de papel para no confundirme, y voy a empezar a hacer nudos para hacer el cuerpo, y otra vez se agrega hilo poco a poco desde los hilos reducidos. Una parte del cuerpo hecho, podéis ver que el cuerpo va poco a poco ampliándose. Dentro, como hay un hueco, pues he rellenado el hueco de la cabeza con los hilos usados. Escucha este sonido. Ese significa que el osito tiene una forma bastante resistente, lo cual es perfecto para los niños. Lo que estoy haciendo ahora es colgar 4 hilos de estructura para las piernas del osito. Hay que hacer esto durante el proceso de hacer el cuerpo. Después de colgar este hilo, voy haciendo nudos oblicuos como siempre. Ahora cuelgo el segundo hilo. En total hay que colgar 4 hilos. Ahora ya tengo el brazo hecho y voy a hacer la pierna. Como antes hemos visto que he colgado 4 hilos para hacer la forma de la pierna, ahora ya estoy haciendo nudos oblicuos en estos 4 hilos, pero como se han doblado, entonces son 8 hilos totales para dar una vuelta y hacer la forma redonda de la pierna. Y durante el proceso hay que agregar 2 hilos más para tener la pierna poco a poco ampliándose, y luego también hay que reducir hilos para tener la forma final de la pierna, igual como este brazo. Lo único, pues la pierna tiene un tamaño más grande que el brazo. Podemos intentar no cortar los hilos sobrantes, en cambio podemos usar pinzas muy finas y metemos las puntas de los hilos sobrantes en el hueco que hay del brazo y de la pierna para acabar. Os puedo enseñar cómo se hace cuando empiece a terminar el cuerpo. Un brazo y una pierna hechos. Ahora os voy a enseñar cómo cerrar la tripita del osito. Ya estoy en la fase final de la tripita,
La forma de cerrar esta tripita es primero hacer un nudo como siempre y cortar el hilo eje de este nudo. Yo utilizo la ayuda de alguna herramienta en casa para poder meter la punta en ese huequito que queda. Ahora cojo el siguiente hilo eje, también se llama hilo de estructura, lo corto y hago lo mismo con alguna herramienta, meter el hilo sobrante en ese huequito. Otro método que solía usar es cortar el hilo y quemar la punta. Pero como esto es un muñequito para niños, entonces la quemadura de la punta del hilo a veces se queda un poquito dura. Y con esta forma de meter el hilo sobrante en los huecos, al final el acabado se queda igual de suave como otras partes del osito. No necesitamos preocuparnos de que si la punta del hilo se salga del cuerpo, al final cuesta mucho meter la punta, entonces no es fácil salirse. Y además, si en cualquier caso, si saliera, pues volvemos a meter la punta de hilo sin ningún problema. Ok, último hilo dentro, ya tenemos el cuerpo hecho. Voy a seguir con el último brazo y la última pierna y ya tendremos todo completado. Ok, ahora solo nos queda acabar con este hilo de multicolor. Como es un hilo hebrado, a cortarlo se deshace. Entonces tengo que quemar un poco la punta y luego utilizo la ayuda de una pinza muy fina para poder meter la punta del hilo en el hueco de la pierna. Por fin hecho. He utilizado 4 días para hacer este muñequito. En total he utilizado casi 12 metros del hilo rojo y 23 metros del hilo de multicolor para hacerlo. Pero vale la pena. Mira qué mono es en la mano. Es un regalo perfecto para alguien que tú quieres. Al final regalé este osito a mi hijo, entonces he puesto algunos detallitos más para personalizar este regalo. Una fotico junto con el hilo de multicolor. Cualquier duda, por favor déjame un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.